Saludos, buenas, mi nombre es Jesús Damián Matos Ferreras, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Voy a estar grabando este video, valga la redundancia, para la asignatura Derecho Internacional Privado, donde vamos a estar hablando sobre de lo que es el origen y la evolución del derecho internacional privado, de lo que es el concepto del derecho internacional privado, la naturaleza jurídica, los elementos característicos del derecho internacional privado, el sujeto y el objeto de estudio. Bien, cuando nos referimos al origen y evolución del derecho internacional privado, estamos hablando que ha evolucionado a lo largo de la historia para abordar cuestiones jurídicas relacionadas con casos que tienen conexiones con más de un sistema jurídico nacional. Aquí hay un resumen de origen y la evolución del derecho internacional privado. Orígenes históricos. La primera manifestación del derecho internacional privado se encuentra en la antigüedad, en la civilización como la romana y la griega, donde se desarrollaron reglas para abordar conflictos de leyes en contextos comerciales y familiares. En el período medieval se consolidaron principios como la autonomía de la voluntad y el reconocimiento de la diversidad del sistema jurídico. El Renacimiento y el derecho internacional privado moderno. Durante el Renacimiento, en la era de la Ilustración, surgieron ideas y principios que sentaron las bases para el derecho internacional moderno. Me explico. O sea, se desarrollaron teorías sobre la ley mercantil y se avanzó en la noción de autonomía de la voluntad en las elecciones, en la elección de la ley aplicable. En el siglo XIX, el derecho internacional privado marcó un periodo de codificación y desarrollo formal del derecho internacional privado, que se promulgaron códigos y convenciones en varios países europeos, estableciendo reglas uniformes para resolver conflictos de leyes. En el siglo XX, durante el siglo XX, la globalización y el aumento de las transacciones internacionales llevaron a un mayor desarrollo y complejidad del derecho internacional privado. La Conferencia de las Hayas del Derecho Internacional Privado desempeñó un papel importante en la armonización de reglas a nivel internacional. En la actualidad, el derecho internacional privado aborda una amplia gama de asuntos, desde contratos internacionales como familia, hasta litigios transfronterizos y reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras. Ahora, la expresión del derecho internacional privado fue acuñada por Joseph Story. Nació en el 1779 y murió en el 1845. Fue un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos quien
la utilizaría por primera vez en el año 1834 en una obra de su autoría. Comentarios sobre conflictos de leyes en el cual procuraba construir una solución armonizante entre el derecho. Aquí vamos a hablar de lo que es el concepto del derecho internacional privado. Cuando hablamos del concepto internacional privado, nos referimos que esto es una rama del derecho que se encarga de regular la acción jurídica privada que tiene un componente internacional. Su objetivo principal es determinar que la ley nacional será aplicable a un específico que involucre a personas, bienes o situaciones con conexión con más de un país. En otras palabras, el derecho internacional privado resuelve conflictos de leyes que surgen cuando intervienen elementos extranjeros en una relación privada, como la nacionalidad de las partes, la ubicación de los bienes o la celebración de contratos en diferentes jurisdicciones. El derecho internacional privado se basa en principios como la autonomía de la voluntad, la aplicación de la ley más favorable y la cooperación internacional para garantizar la justicia y la eficacia en las relaciones privadas fronterizas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la naturaleza jurídica del derecho internacional privado. La naturaleza jurídica del derecho internacional privado radica en el hecho, encuentra su objeto o campo de estudio en la materia que trata de regular y que en este caso es los conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas que nacen de las relaciones jurídicas entre particulares y donde lo esencial es que las partes no pertenecen a una sola nacionalidad y por ende nos encontramos ante el enfrentamiento de dos legislaciones y jurisdicciones distintas. Por tanto, desde su aparición, el derecho internacional privado tiene como función ejercer una jurisdicción diferente a las otras. Es decir, como si fuera una jurisdicción dirimente. Aquí nos referíamos a lo que son la naturaleza jurídica del derecho internacional privado. Ahora estamos hablando de lo que son los elementos que lo caracterizan, elementos característicos del derecho internacional privado. Cuando hablamos de elementos característicos del derecho internacional privado, nos estamos refiriendo a 4 o 5 elementos característicos, que estos son estos principales elementos característicos son el derecho privado, es decir, regula relaciones privadas donde no existen intereses públicos. Por otra parte, sus destinatarios pueden ser personas físicas o jurídicas y también pueden ser administraciones públicas siempre que actúen con carácter privado, como otra parte y más. 3. Otro elemento característico del derecho internacional privado es que se encarga de introducir un marco normativo a las relaciones privadas que se producen en la vida cotidiana entre nacionales y extranjeros. Por otra parte, su función principal es delimitar un marco de seguridad jurídica para
que las personas conozcan cuál derecho de qué estado se le aplica y a qué tribunales deben acudir. Su finalidad es aportar una respuesta adecuada y justa a los problemas y a lo que se ven expuestos a los ciudadanos como consecuencia de la existencia de una pluralidad de ordenamientos jurídicos independientes y que determinan vinculaciones por una correcta relación o situación entre países. Vamos a hablar ahora de lo que son los sujetos del derecho internacional privado. El derecho internacional privado, los sujetos del derecho internacional privado son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos, la liberación nacional y el individuo, o sea, persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional privado. Cuando hablamos de lo que son los objetos de estudio, nos estamos refiriendo que son las normas internas de los estados en materia civil, los tratados internacionales, los convenios y acuerdos entre las naciones, así como los papeles que desempeñan los organismos internacionales en materia de regulación del derecho de la persona y cuando vamos a tocar lo que son las fuentes del derecho internacional privado. Cuando hablamos de fuente, nos estamos refiriendo de dónde nace, de dónde viene. Para ponerlo como ejemplo, como a modo de ejemplo, fuente, vamos a poner una fuente de agua. Que la fuente de agua salen de una montaña, de montañas, y por abajo sale una fuente de agua que se vuelve un manantial, una fuente de agua que llega y va desplazándose hasta llegar a la población para que la población se alimenten de ella y conozcan de esa fuente de agua que salió de la montaña. Estoy poniendo esto como ejemplo. Cuando hablamos de fuente del derecho internacional privado, nos estamos refiriendo de dónde nace, cuál es la fuente, a dónde se dirigen, cuáles van a consumir de esta fuente. Nos estamos refiriendo que se clasifican en dos grandes grupos, que son nacionales e internacionales. Dentro de las fuentes nacionales tenemos la ley de jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. En este caso nos referimos a lo que es la fuente. Bueno, en conclusión, en resumen de conclusión, el derecho internacional privado es una disciplina legal que ha progresado a lo largo del tiempo para enfrentar los dilemas jurídicos que surgen cuando se involucran múltiples sistemas legales nacionales. De todos modos, esta ha sido mi intervención en esta grabación para la asignatura Derecho Internacional Privado. Gracias.